Un cordial saludo para todas las personas que nos ven y para nuestros entrevistados. Mi nombre es Ruth Sofía Caro Lagos, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia con el código de grupo 403-019-66 de la materia Psicología Social. Este video va a ser con el fin de hacer una entrevista. Cabe resaltar que cada entrevistado ha llenado este consentimiento informado. El objetivo de esta entrevista es conocer la percepción que tienen las personas sobre los migrantes en su comunidad. Esta entrevista y este video es con fines educativos. Cada persona tendrá aproximadamente para contestar las preguntas unos 10 minutos. Las reglas que hay para esta entrevista es un diálogo respetuoso. También cabe resaltar que la teoría que se va a trabajar en esta entrevista es la teoría de actitudes. A continuación voy a leer las preguntas. La primera, ¿qué actitud percibe en usted o su entorno frente al fenómeno de migración? La segunda, ¿cómo crees que la percepción de la comunidad hacia los migrantes influye en su integración y bienestar en nuestra sociedad? La tercera, ¿cómo describirías tu actitud hacia los migrantes en general? ¿Qué factores crees que influyen en tu percepción de ellos? Cuarta, ¿cómo crees que los gobiernos deberían implementar políticas más acogedoras para los migrantes y refugiados o consideras que deben priorizar la protección de las fronteras nacionales y la seguridad interna? La quinta y última, ¿cuáles herramientas de solución serían las más viables frente a las actitudes de rechazo o racismo hacia un migrante o el tema de migración? A continuación, dejo a los entrevistados. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Blanca Estrella Lagos y autorizo a la estudiante Ruth Sofía a hacer esta entrevista para luego subirla como video. El tema por el cual es esta entrevista es los inmigrantes. La primera pregunta es, ¿qué actitud percibe en usted y su entorno frente al fenómeno de la migración? El fenómeno de la migración es un tema complejo que puede generar una variedad de actitudes en las personas y en la sociedad. Algunas de las actitudes que se pueden percibir son estas: empatía y solidaridad, preocupación por la integración, defender de los derechos humanos, temor y resistencia, intereses económicos. Y todo esto abarca esa raíz de que como aquellas personas vienen en busca de un nuevo horizonte para ellas y asimismo digamos en realizar actividades para acoger económicamente, entonces ya vienen a desestabilizar de pronto nuestro país. La segunda pregunta es, ¿cómo cree que la percepción de la comunidad hacia los migrantes influye en su integración y bienestar en nuestra sociedad? La percepción de la comunidad hacia los migrantes es fundamental para su integración exitosa y en su contribución en el enriquecimiento de la sociedad. Es esencial promover el entendimiento y la aceptación para construir comunidades inclusivas y resilientes. Así que cada vez que llegan estas personas a nuestros países, podamos nosotros aceptarlas con su estatus de pronto social y también todas aquellas culturas en las cuales ellos están, que son ajenas a nuestro entorno. La tercera pregunta es, ¿cómo describirías tu actitud hacia la migración en general? Esta pregunta se divide en dos. ¿Cómo describirías tu actitud hacia la migración en general? La actitud de colaborar en apoyar y en proteger y dar un bienestar a aquellas personas. Y la segunda pregunta en esta tercera es, ¿qué factores crees que influyen en tu percepción de ellos? Los factores que influyen son múltiples y complejos.
Algunos aspectos claves que pueden afectar pueden ser seguridad ciudadana, competencia por los recursos, identidad de cultura, políticas migratorias y experiencias personales. La cuarta pregunta es, ¿cómo crees que los gobiernos deberían implementar políticas más acogedoras para los migrantes y refugiados, o consideras que debes priorizar la protección de las fronteras nacionales y la seguridad interna? A mi concepto, los gobiernos pueden considerar promover el emprendimiento, políticas inclusivas, integración a largo plazo, protección de derechos humanos y la educación y la autonomía, para que estos inmigrantes, cada vez que ellos vengan a nuestros países, ellos puedan ya tener, digamos, una capacidad en las cuales ellos puedan solventarse dentro de este país. Y la quinta pregunta y última es, ¿cuáles herramientas de solución serían las más viables frente a las actitudes de rechazo o racismo hacia un migrante o el tema de migración? Para enfrentar el rechazo y el racismo existen varias herramientas y estrategias viables que pueden ser implementadas tanto a nivel individual como colectivo. ¿Cuáles son? La educación y la conciencia. Leyes y políticas específicas. Desafiar la diseminación cauditiva. Generar conciencia. Y así se crean entornos más inclusivos y justos donde se respete la dignidad y los derechos de todas las personas. Así que cuando uno crea conciencia a las demás personas de respetar y de actuar como quiere que a uno lo traten, podemos nosotros llegar al tema de que sí podemos tratar bien estas personas, tanto sean de pronto de diferente color como también de diferentes orígenes culturales, como también racistas. Entonces, si nosotros nos concientizamos a educar y a hablar más de los inmigrantes, podremos llegar a solidarizarnos con ellos y poder también acogerlos en nuestros países. Entonces, pues hasta aquí fueron las 5 preguntas. Damos gracias a esta alumna, que es Ruth Sofía, a que nos tuvo para bien tenernos en cuenta para estas preguntas. Hasta luego y que Dios les bendiga. Buenos días, mi nombre es Wilson Caro. Autorizo a la estudiante Ruth Sofía para hacer esta entrevista. Y bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta. Que es la siguiente. Dice, ¿qué actitudes percibes en usted o su entorno frente al fenómeno de migración? Pues la actitud que uno pues enfrenta ante esta situación es que uno no sabe con qué propósitos ellos vienen o están en nuestro país. Pero si los propósitos son de bienestar para ellos, pues lo que nosotros debemos hacer es enfrentar esta situación que no es fácil tanto para nosotros como para ellos. Entonces el deseo es que nosotros podamos pues acogerlos y recibirlos y ayudarles. Pues pero sí hay una actitud que uno percibe, es que no sabemos con qué propósitos, con qué ideas, con qué planes vienen ellos. Entonces, como lo dice la pregunta, es un fenómeno, de verdad que es un fenómeno. Pero si el propósito de ellos es hacer el bien, pues para eso es que está una nación, recibir a la migración. Esa sería la primera pregunta.
Bueno, la segunda dice que cómo crees que la percepción de la comunidad hacia los migrantes influye en su integración y bienestar en nuestra sociedad. Bueno, puede influir para mal o para bien, según el comportamiento de ellos. Pero si ellos realmente han venido con un propósito de mejorar sus vidas o de estar en un país donde se les pueda dar esa ayuda que ellos están buscando, pues nosotros pues vamos a tener una percepción de integración y bienestar para nosotros también, porque es un privilegio nosotros poder colaborarle a las personas, porque a eso fue que nos mandó Dios, de poder servir y acoger a las personas que lleguen de otro lado a nuestro país. Esa sería la respuesta de la segunda pregunta. Hay una tercera pregunta que dice, ¿cómo describirías, tu actitud hacia los migrantes en general? O sea, en general, ¿qué factores crees que influyen en tu percepción de ellos? Bueno, que podemos tener una actitud solidaria, ¿sí?, hacia ellos. ¿Qué percepción tenemos? Pues son muchos los factores que influyen, pero como lo dije ya antes, uno describe la actitud hacia los migrantes en general que no sabemos. Una vez más lo digo, no sabemos qué influye, pero para muchos influye. Es difícil, estas preguntas son complicadas, porque no es fácil entender a una cultura que uno no conoce. Pero bueno, lo importante es que debemos esforzarnos para poder atender a las personas que vienen de otro país con una necesidad, porque de todos modos no estamos exceptos en nosotros también tener la misma necesidad. La cuarta pregunta dice, ¿cómo crees que los gobiernos deberían implementar políticas más acogedoras para los migrantes y refugiados? Dice, ¿o consideras que deben priorizar la protección de las fronteras nacionales y la seguridad interna? Dice, ¿cómo crees que los gobiernos deberían implementar políticas más acogedoras? Dice, yo creo que el gobierno ya debe estar preparado, o todos los gobiernos de los países, a esta situación. Yo creo que deben estar preparados con sitios como techo, para tener un techo, con todas las personas profesionales para que puedan ayudarles en medicina, bueno, con el techo, con la comida, con la bebida, para que ellos pues se sientan acogidos, y que nuestro país, o mejor dicho, todos los países deben tener un techo y lugares especiales para aquellos migrantes que vienen a nuestro país. Eso es lo que yo digo. Y sí, que haya seguridad, mejor seguridad y todo, para poder uno ayudar de una manera especial a los que llegan, y no digamos que haya una invasión, pero que sí haya ese favor hacia las personas que están en nuestro país, como son los migrantes. Que Dios nos ayude para una situación así. Amén. Bueno, dice la quinta pregunta, ¿cuáles herramientas de solución serían las más viables frente a las actitudes de rechazo o racismo hacia un migrante, o el tema de migración? Bueno, que el gobierno utilice los medios de comunicación para hablar a la nación el comportamiento que debemos tener en nosotros, la sociedad, nosotros, cada persona de la nación. Pues yo creo que el gobierno es el que realmente tiene que utilizar los medios, y todos los que han estudiado y los profesionales
darle a entender a la nación que debemos recibir, que ya las personas están, los migrantes que ya están, debemos aprender gente tiene que utilizar los medios y todos los que han estudiado y los profesionales, darle a entender a la nación que debemos recibir, que ya las personas están, los migrantes que ya están, debemos aprender a congeniar con ellos y poder nosotros ser esos instrumentos de bendición para ellos. Yo creo que estas preguntas no son fáciles, de verdad, como dice la primera pregunta, es un fenómeno lo que hace es destabilizar de pronto una persona, una nación, un país, una ciudad. Cuando pasa un fenómeno es algo terrible, porque hace estragos, uno no sabe los propósitos de las personas, pero lo que se ha aprendido es que debemos recibir a aquellas personas que están ya en nuestro país, que ya están en nuestro país, y las personas que van a venir debemos recibirlas, porque la palabra de Dios habla del extranjero y nosotros tenemos que recibir al extranjero y ayudarlo, porque en cualquier momento nosotros podemos ser los migrantes, Entonces, así como queremos que nos traten, nosotros debemos también tratar a los demás. Pero el gobierno tiene mucho que ver en todo esto. Es el que tiene que hablar y utilizar los medios para poder enseñarle a nuestra nación qué comportamiento debemos tener ante una situación de estas, ante un fenómeno de estos como es la migración. Así es. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Janer Luis Reguillo Garizábal y bueno, autorizo a la estudiante Ruth Sofía Caro Lagos para que me haga esta entrevista y poder utilizarla en formato video con fines educativos. Vale, ¿qué actitudes percibo en mi entorno frente al fenómeno de la migración? Personalmente, creo que el fenómeno de la migración es un tema bastante controversial y de mucho impacto, pues varias personas que decidimos o tomamos la decisión de migrar de un país a otro, lo hacemos mayormente con el fin de progresar, de esforzarnos y que nuestro tiempo valga un poquito más que a lo mejor en nuestros países para poder ayudar pues a nuestras familias o a nuestros seres queridos o como en mi caso como meta personal. ¿Cómo creo que la percepción de la comunidad hacia los migrantes influye en su integración y bienestar de nuestra sociedad? Bueno, creo que la población migrante es en parte mucha mano de obra que ayuda a las grandes y medianas empresas a salir adelante. En el caso mío, me encuentro en España y las personas en situación de migrante tenemos roles bastante importantes en la sociedad española, puesto que casi la mitad del personal de hostelería somos migrantes. Tenemos un rol importante, pero que a lo mejor no muchas personas lo valoran porque nos catalogan como personas de segundo nivel. ¿Cómo describiría mi actitud hacia los migrantes en general? ¿Qué factores creo que influyen en la percepción de ellos? Bueno, personalmente soy migrante y siempre he tenido como una actitud de que todos somos iguales. Creo que las personas valemos todas por igual, independientemente seamos de un país o de otro, siempre y cuando hagamos las cosas bien. Mi percepción hacia otros migrantes es buena, es como de que son seres humanos que merecen también salir adelante y seguir esforzándose por lo que desean. ¿Cómo creo que los gobiernos deberían implementar políticas más acogedoras
para los migrantes y refugiados, o considero que deben priorizar la protección de las fronteras nacionales a la seguridad interna? Bueno, este es un tema un poco complicado, porque personalmente estoy de acuerdo con que haya mucha más seguridad fronteriza en aspecto de permitir o no el ingreso de ciertas personas a ciertos territorios. Em, Soy una persona que cree que si las personas que quieren ingresar a un país y van con la mejor intención, pueden hacerlo, pero si tienes, por ejemplo, un pasado criminal o algo que a lo mejor no es edificativo para la sociedad a la que vas, es un rotundo no, en el sentido de que he conocido personas muy buenas que a lo mejor le niegan el ingreso a este país, y he conocido personas que, bueno, tienen un récord criminal, vienen acá a robar, a seguir haciendo cosas que no edifican la sociedad, sino al contrario, que la destruyen. Creo que las políticas de ingreso a los países debería ser un poquito más rigurosa y así no dar como la oportunidad a personas que no van a edificar la sociedad. ¿Cuáles herramientas de solución serían las más viables frente a las actitudes de rechazo o racismo hacia un migrante o el tema de migración? Bueno, yo creería que para combatir el racismo, la discriminación por etnia, raza o sexo, creería que es más allá de hacer campañas y esto, sería la educación de cada individuo desde su infancia, adolescencia, juventud y adultez. Porque a lo mejor si crean a una persona con valores de respeto hacia los demás, que las personas sean blancos, negros, altos o bajos, somos iguales, eh, facilitaría mucho el entendimiento de una persona que, bueno, a mí me ha pasado que a veces hay personas que creen que por el hecho de estar aquí trabajando en otro campo que no es el mío específicamente, creen que somos analfabetas, creen que nuestro país es un país muy pobre, incluso hay gente que hasta cree que vivimos en los árboles. Pero muchas veces es falta de información, falta de educación, y enfatizo mucho en esto, que sería importante y muy bueno que la educación vaya desde una edad temprana, haciendo conciencia que hay personas que salen de su país y vienen a otros con el fin de edificar la sociedad, salir adelante y demostrar que no todas las personas que emigran necesariamente son malos. Entonces, agradezco mucho por esta entrevista a la estudiante Ruth Sofía Caro Lagos, y bueno, hasta la próxima. Buenas noches, mi nombre es Franklin Daniel Caro Lagos. Respecto a la encuesta, la primera pregunta es: ¿qué actitudes percibes en usted y en tu entorno respecto al fenómeno de migración? Personalmente, creo que existen actitudes como positivas y negativas. Positivas como en cuanto a conocer la cultura, sus costumbres, nuevas personas, eh, y relacionarse uno de manera más fraternal. En cuanto a las cuestiones negativas, se ha visto un poco el desempleo, un poco de inseguridades y cuestiones que no he generalizado, pero sí es de ciertas personas, ya que por sobre la sobrepoblación hay problemas de convivencia internamente hablando. Segunda pregunta: ¿cómo crees que la percepción de la comunidad hacia los demás migrantes influye en la integración y bienestar en nuestra sociedad? Hay que aclarar que los migrantes
como primera instancia ellos tratan de salir a mejorar su calidad de vida. Me gusta cuando se vienen a hacer las cosas bien, verlos trabajar, verlos crecer, verlos surgir. Para mí es muy bueno. Han aportado como forma positiva a las familias, a las empresas, a muchas personas e incluso ellos mismos generando empleo para la misma. Me parece muy bueno, me parece agradable y de forma muy positiva en cuanto en lo que influye en el bienestar con la comunidad, ¿no? Con el resto. Ya lo que tiene que ver con como se dice, lo negativo y las contras, pues genera un poquito de desconfianza y problemas de convivencia, pero como tal, para mí no es algo que de pronto me interese mal o negativo, personalmente hablando, pero me gusta mucho verlos en la forma en cómo ellos toman sus decisiones, en querer irse, estar solos en un país que son extranjeros, en la cual les toca acomodarse en las costumbres, tratar de buscar trabajo, una nueva vida, empezar de ceros. Eso es algo que lo valoro mucho y las personas que vienen a hacerlo de forma positiva ayuda también en todos los aspectos. Tercera pregunta. ¿Cómo describirías tu actitud hacia los migrantes en general? ¿Qué factores crees que influyen en tu percepción de ellos? Mi actitud como tal, yo personalmente, ha sido positiva, ya que trato de entender la situación de ellos, que el hecho de emigrar es para poder buscar una mejor calidad de vida y valoro mucho el esfuerzo que ellos hacen de dejar sus familias, sus seres queridos y emprender esos viajes solos, aventurándose con la única intención de poder mejorar su calidad de vida. Me gusta y valoro mucho eso. Ya los factores que influyen en la percepción en ellos es esas ganas de querer salir adelante, esa actitud que le meten o que le dan a las cosas, a su trabajo, en la forma en cómo aceptan su vida en ese momento y pueden sobrellevar la situación y salir adelante. Eso lo valoro mucho y como tal no trato de opinar de forma negativa, ya que no estamos hablando de inmigrantes y locales, que hasta ellos mismos, si se comportan de forma negativa, pueden afectar la convivencia y la comunidad como tal. Cuarta pregunta. ¿Cómo crees que los gobiernos deberían implementar políticas más acogedoras para los migrantes y refugiados o consideras que deberían priorizar la protección de las fronteras nacionales y la seguridad interna? De pronto en lo que es la cuestión de seguridad interna sí me parece bueno, ya por cuestiones de control y convivencia, pero en cuanto a los gobiernos deberíamos ser muy empáticos y tratar de darle la mano a esas personas que necesitan y de verdad requieren esa ayuda. Sabemos muy bien que en ciertas partes del mundo se ve ese problema de la economía en ciertos países. Entonces, el hecho de nosotros tener un poquito de empatía y darle la mano a nuestros hermanos vecinos, nuestros hermanos de otros países, para que ellos puedan también mejorar su calidad de vida, no me parece mal. Ya que eso, yo sé que la sobrepoblación y todo eso siempre requiere cierto problema, de pronto económico y de empleo, pero yo sé que el gobierno, yo sé que las autoridades pueden ayudar a implementar cuestiones de trabajo y de labor para poder surgir y crecer como personas. En cuanto a la protección de las fronteras, yo diría que deberían de ser como más hacer unos tipos de filtros y tipos de
digamos, de mirar cosas antecedentes de ciertas personas, analizar la situación de cada uno de ellos, de pronto con rigurosidad, para evitar de pronto tener personas que de pronto no le puedan aportar al país, ni tampoco vengan con las intenciones de crecer económicamente. Quinta pregunta. ¿Cuáles herramientas de solución serían las más viables frente a actitudes de rechazo o racismo hacia un migrante o el tema de migración? Herramientas de solución. Yo creo que esto no es más de implementarlo ni de ponerlo en la Constitución ni nada de eso. Yo creo que esto es más de un problema o la solución la tenemos independientemente, cada uno la tiene. Nosotros como personas sabemos que podemos saber qué tipo de situación tiene la gente, cómo viven, cómo les toca. Nosotros sabemos identificar eso y yo digo que las mejores soluciones es ser empático. Si hay una persona que se gana la voluntad de poder estar dentro del país y poder querer trabajar y crecer, se le debe dar el permiso y se le debe de ayudar, ¿no? No podemos generalizar las actitudes de ciertas personas que no vienen a trabajar ni vienen a hacer eso. No podemos generalizarlo. Tenemos es más que calificar las personas que generar empatía con las personas que se lo ganan y generar rechazo con las personas que no vienen a aportarle nada al país y que vienen de pronto a hacer delincuencia común y tratar de alterar el orden y en pocas palabras molestar en cuanto a la comunidad. Pero la solución y herramienta es ponernos como más la mano en el corazón y entender las situaciones de cada uno y juzgar independientemente lo que cada persona está aportando para el país y para el bienestar como tal de las cosas. Buenos días, mi nombre es Dorani Rojas y autorizo a la estudiante Ruth Sofía Caro, quien nos ha impartido esta entrevista. Entonces la idea es responder 5 preguntas, de las cuales tienen que ver con el tema de migración. La primera pregunta dice, ¿qué actitudes percibe en usted o en su entorno frente al fenómeno de migración? En cuanto al fenómeno de migración, como la palabra lo dice, fenómeno, es algo que se ha impartido en todos los países. Continuamente vienen entrando personas o ingresando personas, ya sea por terrorismo, o sea porque les tocó abandonar su tierra o por buscar una mejor calidad de vida. Entonces, yo como veo la respuesta a esa primera pregunta, yo diría que en la mayoría de los casos, cuando ingresan a nuestro país, hay temor y hay rechazo de pronto de algunas personas. ¿Temor por qué? Porque a veces no sabemos con qué intenciones vienen, existe, porque para nadie es un secreto la maldad, pero es algo que se puede sobrellevar porque igual prohibirles o cerrar las fronteras yo creo que es algo complicado. En algunos de los países los hacen, pero pues esporádicamente las personas siempre ven cómo ingresar. Entonces tendríamos que aprender a vivir con ello. En la segunda pregunta dice, ¿cómo crees que la percepción de la comunidad hacia los migrantes influye en su integración y bienestar en nuestra sociedad? Yo digo que puede tener un impacto significativo siempre y cuando las personas quieran venir o ingresar buscando tener una mejor calidad de vida para ellos y para sus familias. Entonces sería pues ilógico que nuestro trato hacia ellos fuera pues no ameno, porque nosotros no estamos exentos también de algún día de pronto migrar a otro país. Entonces a veces uno quiere que lo traten uno trata a las personas como quiere recibir el trato uno mismo. Y pues de todas formas
entre las posibilidades que haya, yo creo que entre los estados, entre los países, la idea es pues colaborarnos mutuamente, ¿no? Hay una tercera pregunta y dice, ¿cómo describirías tu actitud hacia los migrantes en general? ¿Qué factores crees que influyen en mi percepción respecto a ellos? Yo digo que a veces las comunidades ponemos barreras, pero siempre y cuando nosotros de pronto seamos más empáticos o tengamos más sentido de pertenencia, vamos a hacerles el camino más fácil a estas personas. Nada se nos quita de pronto con brindar una mano amiga a todos aquellos que ingresan, porque a veces pues no vienen ellos solos como adultos, a veces ellos también traen niños y pues quién va a querer que los niños tengan sufrimiento, ¿cierto? Aún sabiendo ellos que se exponen a estar en una tierra lejana, en una tierra nueva, con unas creencias totalmente diferentes, con unas leyes tal vez, bueno, las leyes terrenales establecidas de otra manera, entonces a veces es difícil congeniar. Y si nos vamos de pronto a la parte de cómo nos alimentamos o cómo llevamos nuestro diario vivir, pues son situaciones totalmente diferentes a las cuales tienen que sí o sí adaptarse. Hay una cuarta pregunta que dice, ¿cómo crees que los gobiernos deberían implementar políticas más acogedoras para los migrantes y refugiados? ¿O consideras que deben priorizar la protección de las fronteras nacionales y la seguridad interna? En esta yo diría que sí es importante que los gobiernos tengan, bueno, o implementen nuevas, bueno, resoluciones, órdenes, en fin, lo que sea necesario. ¿Por qué? Porque cuando ellos recién ingresan, pues ingresan prácticamente con lo que traen puesto. Entonces sí sería importante que el gobierno tuviera de pronto como un ahorro o bueno, un lugar donde tengan especificado una inversión que se pueda hacer en ellos, o sea, que el Estado o los países estén programados para tener un ahorro para brindar ayudas en cuanto sea a vestido, a alimento, a educación. Por lo menos podrían garantizarles, yo diría que los primeros meses, mientras ellos pues ya se pueden solventar. Esa es como mi manera de verlo. Y yo siempre he dicho que cuando hay dificultades y desafíos, si ellos tienen la ayuda inicial, yo digo que podrían continuar y tener de pronto una vida totalmente diferente y se quitaría o se acabaría un poco que los inmigrantes ingresen, no tengan oportunidades y decidan robar, decidan vandalizar, decidan dañar lo ajeno o bueno, o dañar a veces hasta al mismo país en el que entran. Si ellos tienen una ayuda, así sea pequeña, de esa ayuda van a entender que hay una mano amiga y que todo les es un poco más fácil y pues que no es que se les esté regalando, sino que se les está ayudando y motivando a que sí se permanezcan en nuestro país, pero a que trabajen, a que puedan tener una calidad de vida digna. Y hay una última pregunta que dice, ¿cuáles herramientas de solución serían las más viables frente a las actitudes de rechazo o racismo hacia un migrante o en el tema de migración? En esta yo siempre he dicho, o bueno, en lo que estudiaba la pregunta, yo decía que era mejor promover programas educativos tanto para adultos, niños, adolescentes, en fin. También tenía pensado que se podrían hacer propagación de campañas en las cuales se incentive o se motive al no racismo, al no escandalizarnos por un color de rechazo o racismo hacia un migrante o en el tema de migración. En esta yo siempre he dicho, o bueno, en lo que estudiaba la pregunta, yo decía que era mejor promover programas educativos tanto para adultos, niños, adolescentes, en fin. También tenía pensado que se podrían hacer propagación de campañas en las cuales se incentive o se motive al no racismo, al no escandalizarnos por un color de piel,
al no escandalizarnos por unos rasgos, a no escandalizarnos quizás hasta por la vida que lleve la persona, sea de su sexo, su género, sus ideologías, sus creencias, sus credos, en fin, de eso se trata, ¿no? De que no todos compartamos los mismos aspectos, sino que aprendamos a sobrellevarnos unos con otros. También yo estaba pensando que realizar campañas de concientización, como ya lo había dicho, y por qué no hacer reuniones, encuentros o grupos entre las mismas personas, sean migrantes o sean personas ya con su nacionalidad definida. La idea es impartir la empatía, el compañerismo, ser más humanos, tener más calidad humana, porque nosotros no estamos exentos a que en algún momento de la vida nos toque emigrar de nuestro país, que con la ayuda de Dios esperamos pues permanecer en nuestra tierra, ¿no? Donde hemos estado, y pues que sea tierra de bendición. Me sentí un poco, sí son complicadas las preguntas, pero para mí esta entrevista fue amena y espero que haya sido del agrado de ustedes. Estas fueron las respuestas de cada uno de los entrevistados. Quiero agradecerles por su tiempo y por haber brindado su perspectiva al tema de la migración. Recordar que este video será utilizado con fines educativos. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día.